Hola a todos, en este video vamos a ver algunos conceptos de estadística que se presentan cuando tenemos grupos de datos. También les voy a enseñar algunos procedimientos que podemos realizar con estas dos calculadoras científicas que nos pueden facilitar algunos cálculos. Ahora, yo en lo personal pienso que en realidad no es muchísima la diferencia, ya que estos cálculos son bastante simples y dependiendo del problema incluso los podemos sacar más rápido haciéndolo con una fórmula. Entonces, bueno, vamos a ver lo que es la moda, la media aritmética, que también se conoce como promedio, la mediana y los extremos, que es el mínimo y el máximo. Esto es prácticamente, la palabra lo dice, el valor mínimo y el valor máximo que tengamos. Ahora, yo aquí hice dos ejemplos que son notas de estudiantes, son notas basadas de 0 a 100. Entonces, bueno, aquí tengo un grupo y aquí tengo otro grupo de estudiantes, ¿ok? Entonces, bueno, primero que todo, la moda. Cuando tenemos los grupos es muy fácil ver cuál es la moda. La moda simplemente es el valor que más se repite. Por ejemplo, en el grupo 1, aquí tenemos, por ejemplo, 85 dos veces, pero aquí tenemos 90, se repite 3 veces. Es el que tiene mayor frecuencia. La frecuencia es el número de veces que aparece ese valor o ese elemento. Aquí tenemos que 92 aparece 2 veces, entonces el que aparece más veces, el que tiene mayor frecuencia es el 90. Aquí lo tenemos una vez, 2 veces, 3 veces. Por lo tanto, la moda es 90. Entonces voy a escribir aquí MO de moda es 90 en este caso. ¿Ok? Entonces ven que esto, como les digo, son cálculos o conceptos muy fáciles. Con solo a simple vista podemos notar. Ahora, ustedes pueden notar acá que yo ya tengo ordenado los datos de menor a mayor. Aquí voy desde 71 a 97, ahí va subiendo. Y igualmente acá. Esto es bastante importante, no tanto para la moda, incluso también para la moda, porque cuando los ordenemos vamos a tener los datos que son iguales juntos, entonces va a ser más fácil contarlos. Si los tuviéramos desordenados va a ser un poco más difícil ver cuántos 90 tenemos, cuántos 85 tenemos, etc. Entonces es muy importante ordenar los datos si no los dan desordenados. Y bueno, para los extremos, mínimo y máximo. ¿Por qué? Pues como ya les dije, como la palabra lo dice, pues el mínimo es el valor menor y el máximo es el valor mayor. Entonces, una vez que los tengamos ordenados, va a ser muy fácil porque, bueno, el que va a estar de primero va a ser el mínimo y el que va a estar de último va a ser el máximo. Obviamente, si los tenemos ordenados de menor a mayor, ¿verdad? Y no de mayor a menor. Si no, serían al revés. Y bueno, tengo otro ejemplo del grupo 2, todavía no les explico la media aritmética y tampoco la mediana, pero ya vamos con eso. Primero estoy con lo más fácil, que es moda y extremos. Entonces en el grupo 2 tenemos que, por ejemplo, el 81 se repite 2 veces y el 75 también se repite 2 veces. Y no hay otro que se repita más. Entonces estos son los que, por decir así, hay dos elementos que tienen la mayor frecuencia, tienen igual frecuencia y es la mayor frecuencia. ¿Qué va a pasar? Pues esto se va a llamar una distribución bimodal, ya que va a tener dos modas, dos elementos que tienen la mayor frecuencia. ¿Ok? Y bueno, como mínimo y como máximo, entonces aquí tendríamos el 66 y el 95. Bueno, como ya les decía antes, lo tengo ordenado de menor a mayor. Ahora, aquí nos aparecieron dos modas. Si nos aparecieran tres, yo les dije que con dos se llamaría una distribución bimodal, con tres o más se llamaría multimodal. Ahora, un dato también de la moda que no lo vamos, o sea, nos va a ayudar para un tema más adelante, que se los puedo decir desde ya, es que la moda nos va a ayudar a decir en el tema de probabilidad qué elemento tenemos más probabilidad de elegir al azar. O sea, si nosotros tomáramos este grupo de acá y yo les hago la pregunta a ustedes, esto ya sería, como les digo, me estoy adelantando un poco, sería probabilidad. Si les digo, ¿qué elemento o qué nota tiene mayor posibilidad o mayor probabilidad de que yo elija cuando estoy eligiendo un elemento al azar? O sea, como que yo agarre en papeles y en un papel escriba esta nota, en otro esta nota, los pongo todos en una jarra
y los mezclo y saco uno al azar. El que tenga más probabilidad, o sea, el que hay más probabilidad de que salga, pues es el que más se repite, y el que más se repite es la moda. Entonces vean cómo se relaciona la estadística con la probabilidad. Ok, entonces bueno, ahí ya tenemos lo que es el mínimo y lo que es la moda. Ahora, como les decía anteriormente, o se los mencioné anteriormente, la media aritmética es lo que conocemos como promedio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para sacar la media aritmética al promedio? Simplemente es sumar todos los datos, o sea, yo voy a sumar 71 más 85 más 85 más 87 más 90 más 90 más 90 más 92 más 92 y más 97, y los voy a dividir por la cantidad de datos que tengo. ¿Cuántos datos tengo aquí? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, como les digo, sumo todos los datos y los divido entre la cantidad de datos, que en este caso es 10. Y eso me va a dar el promedio. Entonces, lo vamos a sacar ahora con la calculadora. Y para la mediana es el valor central. Cuando tenemos los elementos agrupados, por eso les digo, es tan importante tenerlos agrupados, la mediana es el elemento que esté justamente en el centro de la distribución de datos. Ahora, en este caso, cuando cuando el grupo de elementos, la cantidad que tenemos es par, como en este la cantidad de elementos es 10 y 10 es un número par, entonces vamos a ver que no hay un elemento que está justamente en el medio. ¿Por qué? Porque si contamos aquí 1, 2, 3, 4, 5 y aquí 1, 2, 3, 4, 5. O sea, si yo divido este grupo en dos, yo tengo 5 elementos acá, 5 elementos acá, pero no tengo un elemento justamente en el medio, que sería un elemento que estaría aquí. Vean que si yo lo divido aquí, yo tengo 5 a la izquierda, 5 a la derecha. Entonces, este sería el elemento que está justamente en el centro. Ahora, si nos vamos al grupo 2, en el grupo 2 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Le voy a agregar uno más. Entonces, le voy a agregar aquí otro. Le voy a agregar otro, no sé, 96. Y ahora el máximo sería 96. ¿Ok? Para tener una cantidad de datos impar, para que ustedes vean los dos casos. Entonces ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 es un número impar, entonces tenemos una cantidad de datos impar. ¿Qué va a pasar cuando tenemos una cantidad de datos impar? Vamos a venir aquí, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Vemos que tenemos que tomar un valor, un elemento central, y a la izquierda de ese valor y a la derecha de ese valor vamos a tener los mismos, la misma cantidad de datos. Ahora, yo conté hasta 5 y después hasta 4, pues 5 y 4 hacen 9. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tomar el elemento número 5 como valor central para que hayan 4 de un lado y 4 del otro lado. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Este 81 que está acá, es el elemento que está en el medio. ¿Por qué? Porque a la izquierda de ese 81 tenemos 4 elementos y a la derecha de ese 81 también tenemos 4 elementos. Y justamente eso es la mediana, el elemento que está justamente en el medio. Entonces, aquí esta sería la mediana de este grupo 2. Mediana. ¿Ok? Ahora, como les digo, cuando la cantidad de datos es impar, es muy fácil, porque tenemos un elemento en el centro, a la izquierda de ese elemento y a la derecha de ese elemento tenemos la misma cantidad de elementos. Pero aquí, cuando tenemos una cantidad de una cantidad de elementos par, no tenemos un elemento justamente en el medio. Ahora, aquí tenemos 5 datos de aquí para acá y aquí también tenemos 5 datos. Entonces vean que yo tengo que, por decir así, fijarme en el medio de este elemento y este elemento para poder separarlo en cantidades iguales. Entonces, ¿qué vamos a hacer o cómo vamos a sacar aquí la mediana en este caso cuando tenemos una cantidad de datos par? Lo que vamos a hacer es que vamos a tomar este elemento que está a la izquierda de la mitad, por decirlo así, o del centro, este que está acá, como elemento 1, voy a ponerle E1,
y este va a ser el otro elemento. Y vamos a sacar el de la derecha y vamos a sacar el promedio de esos dos elementos. Ahora, aquí los dos son igual, es 90 y 90. Entonces, como el número es igual, el promedio de dos números iguales es el mismo número, porque sería 90 más 90 dividido entre 2. Recordemos que el promedio es sumar los elementos y dividirlo entre la cantidad de elementos. Tenemos dos elementos y esos dos elementos es 90 y 90, me da 180, lo divido entre 2 y me vuelve a dar 90. Al final de cuentas es como que si lo estuviera multiplicando por 2 y dividiéndolo por 2, me está dando el mismo número. Entonces, en este caso, pues la mediana sería 90. ¿Ok? Ahora, como les decía, en el caso de que, por ejemplo, voy a cambiar este número de acá. Este número de acá le voy a poner ahora, bueno, lo voy a poner en otro color, así ustedes saben que yo hice el cambio. Voy a ponerle que es 88. ¿Ok? Entonces, ahora ya no me va a dar el mismo número, ya no me va a dar 90, porque ahora tengo 88 y 90. Voy a cambiarlo aquí también, ya estoy con otro dato de grupos, lo volví a cambiar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar el promedio de estos dos elementos. Entonces sería 90 más 88 dividido entre 2. ¿Ok? De esa manera, bueno, si lo pueden poner en la calculadora, pero de todas maneras, 90 más 88 me va a dar 178 y 178 dividido entre 2 sería 89. Entonces aquí mi mediana sería 89. ¿Ok? De esa manera, bueno, ya les expliqué la mediana, ya les expliqué también la media aritmética, pero ahora vamos a ir a la práctica y en la calculadora para que veamos cómo resolvemos estos ejercicios con la calculadora. ¿Ok? Ok, aquí tenemos las dos calculadoras que les mostraba al principio. Entonces vamos a ir con el primer ejercicio, con el primer grupo, y vamos a calcular la media aritmética. Bueno, lo primero la primera manera como lo vamos a calcular es como les dije el concepto de la media aritmética o la fórmula de la media aritmética, que sería sumar todos los elementos que tenemos y dividirlo entre la cantidad de elementos. Entonces, si tomamos los elementos del primer grupo sería, bueno, voy a ponerlo en una fracción porque luego lo vamos a dividir por la cantidad de elementos que tenemos. Entonces, bueno, si lo tenemos en una fracción, en el numerador vamos a poner todos los elementos sumándose, que sería 71 más 85 más 85 más 87. Recuerden que cambié el elemento 90 por 88. Entonces lo voy a hacer ahora a como está ahora, más 90 más 90 más 92 más 92 y el último 97. Ok, entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 datos. Ok, entonces al tener 10 datos lo vamos a dividir entre 10. De esta manera nos daría el promedio. Nos dio en fracción. Para que nos den decimales podemos presionar esta tecla de aquí y ya nos da en decimales. Entonces, en ese primer grupo, la media aritmética que les escribí aquí arriba, cómo se representa con esta X y esta rayita arriba, sería 87,7. Entonces ahí tenemos el promedio o media aritmética de este grupo de datos. Ahora, les dije que también podemos calcular la mediana o que la calculadora también nos puede dar mucha información de un grupo de datos con otro procedimiento que se los voy a mostrar ahora. Entonces, bueno, ¿cuál es el otro procedimiento para que lo que vamos a hacer es introducir el grupo de elementos que tenemos en la calculadora y la calculadora ya por sí sola nos va a dar cálculos o resultados como por ejemplo la media aritmética, nos va a decir cuál es el mínimo, cuál es el máximo y en el caso de esta calculadora de la derecha inclusive nos va a dar la mediana y otros valores más que vamos a necesitar en temas un poco más adelante.
Entonces voy primero con la de la izquierda. Recordemos que esta es un modelo un poco más viejo que esta. Y que lo que vamos a tener que hacer, bueno, vamos a presionar la tecla Mode y luego vamos a presionar el número 3, que aquí está, lo pueden ver como estadística. El número 3 y luego el número 1 y vamos a tener esta tabla de aquí. Lo que vamos a hacer en esta tabla es agregar los elementos que tenemos en nuestro grupo. Entonces, vemos que el grupo 1 tiene el elemento 71, luego sigue 85, 85, 87, 88, 90, 90, luego 92, 92 y 97. ¿Okay? Una vez que tenemos todos los elementos agregados, para poder que la calculadora nos dé resultados, vamos a presionar la tecla AC aquí. Y bueno, nos vamos para acá. Parece que lo hemos borrado, pero en realidad la calculadora lo tiene guardado. Entonces, ahora sí, ¿cómo vamos a obtener los resultados que queremos? Presionamos la tecla Shift y 1 y aquí podemos elegir varias opciones. Por ejemplo, bueno, si queremos ir de nuevo a la tabla, si tenemos que corregir algo en la tabla, le vamos a presionar 2 y vamos a ir de nuevo a la tabla. Entonces, si estamos de nuevo en la tabla, bueno, otra vez AC y Shift 1 para que nos dé las opciones. Entonces, bueno, en el número 4, que es var de variable, entonces vamos a la número 4 y aquí tenemos varios resultados que nos puede dar la calculadora. El n es la cantidad de datos que tenemos, ya sabemos que tenemos 10 datos. Bueno, eso no es le presionamos el 1, que era el n, y le damos igual, nos da 10. Ese dato no es en realidad tan importante porque pues cuando tenemos el grupo de elementos los podemos contar. Entonces no es tan importante. Una vez aquí podemos volver a escribir Shift 1, nos volvemos a este menú, vamos al número 4 de nuevo y bueno, como ya les había dicho, este es el símbolo o el signo de media aritmética, que lo vemos que lo tenemos en el número 2. Entonces le escribimos el número 2, le damos igual y vemos que nos dio la media aritmética que habíamos calculado anteriormente. Entonces, como les digo, al final de cuentas yo no veo que nos ahorre muchísimo tiempo, porque al final de cuentas tenemos que escribir todos los elementos y ir al menú y elegir el promedio, que al final de cuentas cuando lo hacemos a mano o con fórmula simplemente escribimos todos los elementos y los dividimos entre la cantidad de datos. Bueno, entonces por el momento estos serían los valores que nos interesan, o bueno, también podemos escribir el número 6. Si nos vamos al número 6 podemos ver el mínimo y el máximo. Mínimo es 71, pero bueno, si tenemos el grupo ordenado o incluso a simple vista podemos saber cuál es el elemento mínimo y cuál es el elemento máximo. Por eso les digo, yo no veo tan necesario hacer estos cálculos con la calculadora. Y bueno, el máximo, número 2 sería, aquí lo que hice fue multiplicar el mínimo con el máximo. El máximo sería 97. ¿Ok? Entonces, bueno, de esta manera, con esta calculadora vimos algunos datos que nos puede calcular teniendo el grupo de elementos. Ahora, también, por ejemplo, acá nos va a poder calcular la desviación estándar, por ejemplo, que lo vamos a ocupar más adelante, pero eso lo vamos a ver en otro video. Ok, ahora vamos a ver cómo hacerlo en la calculadora de la derecha. Entonces, para esta calculadora vamos a irnos al menú. En el número 6 podemos notar que dice estadística, entonces le presionamos el número 6 y luego vamos a presionar el número 1. Entonces vemos que nos muestra la misma pantalla que nos había mostrado esta otra. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Agregar los elementos que teníamos en el grupo. Pero bueno, ahora mejor, para cambiar, lo voy a hacer con el grupo 2, con el que teníamos escrito como el grupo 2. Entonces, vemos que tenemos el elemento 66, pues escribimos 66, le damos igual para agregarlo. Luego tenemos 75, 75, 80, 81, 81 nuevamente, 90, 95 y 96. ¿Ok? Una vez que lo tenemos agregado, aquí simplemente vamos a dar la tecla AC, igual que en el otro, que en la otra calculadora,
Pero una vez que estamos aquí, ya no tenemos que presionar Shift 1 como lo hacemos en esta calculadora, sino que tenemos que presionar esta tecla de opciones. Entonces, cuando presionamos esa tecla de opciones, si queremos ir de nuevo a la tabla de datos, le presionamos el número 3 y nos vamos de nuevo a la tabla de datos si queremos corregir algo. Ahora, nuevamente, AC para irnos a esta pantalla de acá y la tecla de opciones. Si queremos ya hacer cálculos, le vamos a presionar 2. Y entonces, en realidad aquí no es hacer cálculos, sino que la calculadora ya nos da un montón de información, un montón de cálculos que podemos realizar con ese grupo de elementos. Aquí no es como en esta, que en esta de la izquierda teníamos que seleccionar qué era lo que queríamos, si queríamos la media aritmética, si queríamos el mínimo o el máximo, sino que aquí ya nos da una lista de resultados que podemos obtener con ese grupo de elementos. Entonces vemos que el primero es justamente la media aritmética. Recordemos que este es el símbolo para media aritmética. Entonces vemos que en este grupo de datos voy a borrar el que habíamos calculado anteriormente y voy a escribir el nuevo, porque recordemos que ahora estamos con el grupo de datos 2. Entonces nos dio 82,1. 82, bueno, pongámosle dos decimales, 1,1. Ok, pero vean que nos da mucha información más. Bueno, esta, por ejemplo, el segundo es la suma de todos los elementos, que la suma de todos los elementos nos está dando 739. Eso lo vamos a verificar más adelante. Y bueno, si nos vamos para abajo, ahí van a ver otros datos que los vamos a utilizar en temas más avanzados. Si nos vamos para abajo, nos da, por ejemplo, el número de datos, que el número de datos es el n, que es 9. Entonces, por ejemplo, ahora para verificar que el promedio es 82,11, podemos dividir 739, que es la suma de todos los datos, entre 9, que es la cantidad de datos. Y luego vemos que nos da el mínimo es 76, nos da bueno, si nos vamos una más para abajo, nos da el máximo, que es 96. Y como les decía, esta calculadora de acá incluso nos calcula la mediana. Vean que aquí el penúltimo valor es 81 y como lo habíamos visto en la pizarra, la mediana era 81 en este segundo grupo de datos. Entonces esta calculadora sí nos ahorra un poco de tiempo porque vemos que nos da muchísima más información, y cuando vayamos a temas más avanzados, vamos a necesitar más de estos cálculos. Ahora solo estamos sacando la mediana, el promedio, entonces no es tan importante, pero por ejemplo vamos a ver más adelante en otro video que aquí también nos saca el cuartil número 1, el cuartil número 3, que esos son cálculos que tenemos que manejar para temas más avanzados. Entonces, de esa manera, esta calculadora sí podría decir que es un poco más útil para, más que todo por tiempo que otra cosa, porque no es que los cálculos sean muy difíciles, sino que es más que todo para ahorrar tiempo. Entonces, bueno, de esta manera vimos cómo hacer estos cálculos en la calculadora. Para formatear la calculadora o resetearla, pueden presionar la tecla Shift 9, 3, igual, y ya van a tener la calculadora completamente normal y la memoria se restablece. Les decía que podemos verificar estos datos que nos dio la calculadora con ese grupo de datos. El grupo de datos 2 teníamos 66, teníamos 75, 80, 81, 90, 95, 96 y tenemos 9 datos. Entonces aquí lo que estoy sacando es el promedio, pero con la fórmula, que vemos que justamente es 739 dividido entre 9, que 9 es la cantidad de datos y 739 es la suma de todo lo que pusimos arriba. Le damos esta tecla para que nos lo den decimales y vemos que justamente es 82,1. Aquí vemos que el 1 tiene una línea arriba, ¿verdad? Que significa que este es un número decimal con expansión infinita, pero es periódica, que quiere decir que se repite 1, 1, 1, o sea, es 82,1, 1, 1, 1, y ahí sigue el 1 infinitamente.
Entonces, bueno, hasta aquí llego con este video. Muchas gracias por ver el video. Si lo vieron completo, mucho mejor. Y bueno, por supuesto, si les gustó, denle me gusta. Por favor, compártanlo con todas las personas que sepan que necesitan ayuda en temas de matemáticas, etc. Y bueno, por supuesto también para los que van a hacer examen de bachillerato en Costa Rica, porque pues yo soy de Costa Rica y muchos de los videos van enfocados para este examen. Entonces, si saben de algo en que necesita hacer este examen, porfa compártanlo en el video, les va a ser de mucha ayuda para ellos y pues me van a ayudar a tener más visualizaciones y seguir subiendo contenido. Entonces, bueno, nuevamente muchas gracias y hasta luego.